Muy buenos días, les pedimos a todos, si son tan amables en ocupar sus lugares, si son también tan amables de poner sus teléfonos celulares en modo silencio o en lugar. Les damos la más cordial bienvenida a este simposio de ideologías políticas contemporáneas y su vigencia en el siglo XXI. Se encuentran con nosotros los ponentes, la doctora Patricia Campos López, el maestro Ricardo León García, el maestro Sergio Reaza Escárcega, el doctor Diego Martín Velázquez Caballero, el doctor Marcelo González Tachito, y el doctor Samuel Zúñiga. De la misma manera, les pedimos si son tan amables en ocupar los lugares que tenemos asignados aquí en la parte de enfrente. Muchísimas gracias. Y para dar inicio al programa, con nuestro primer tema, la vigencia de las ideologías políticas contemporáneas en el siglo XXI, a cargo del secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, el doctor Marcelo González Tachito. Buenos días al inicio de esta nueva dinámica que queremos imprimir desde la Secretaría de Educación para ir construyendo un debate en materia política, analítica, de gobernabilidad, de acción de la administración pública, que tanto falta le hace a México. Hace algunas semanas, cuando el señor gobernador tomó la decisión de invitarme de manera honrosa a encabezar la Secretaría de Educación, comentábamos que habrían menos ayotzinapas, comentábamos que habrían menos 2 de octubre, comentábamos que habrían menos escenarios de conflicto político si existiera un debate más abierto, que fuera más allá del interior de las universidades en materia de las grandes problemáticas políticas, no que aquejan, sino por las que atraviesa nuestra nación. Abrir el debate en temas profundos de actualidad, abrir el debate en temas como pudieran ser el desarrollo fronterizo, el manejo de recursos como el agua, la minería, el desarrollo turístico, que no dejan de ser acciones de política pública gubernamental, entender fenómenos políticos de fondo como son los movimientos europeos que hoy se han vuelto muy latinoamericanos, de los indignados, entender aspectos como las ideologías políticas contemporáneas que tal vez cuando se hace el análisis de por qué alguien actuó como actuó y no como yo hubiera pensado que debiera de haber actuado, nos lleva a concluir que de mucho hubiera servido que hubiera sabido cómo pensaba. Yo sé que suena como a trabalenguas, pero me remito un poquito hacia atrás, me remito a 1925. Muchos de ustedes, todos, este no es un foro partidista, este no es un foro para políticos, este es un foro para académicos, este es un foro para analistas, este es un foro para estudiosos del fenómeno que en la ocasión que nos ocupa se estudia. Pero en 1925, un hombre que en aquel momento no pasaba de ser un político activista en la vieja Alemania y que se llamaba Adolfo Hitler, escribió un libro, por cierto, un libro desde la prisión que se llamaba Mein Kampf en alemán. Traduciéndolo al español, ustedes saben que era Mi lucha. Mi lucha era una dicotomía entre la historia biográfica particular de Adolfo Hitler y el posicionamiento ideológico que para él significaba hablar del nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo era como hablar ahorita del chavismo, o como hablar ahorita del castrismo, o como hablar de las terceras vías, o como hablar de tantos temas ideológicos que en el momento no te dicen nada y en retrospectiva te das cuenta si sirvieron o no sirvieron para el fenómeno político. Pero en aquel momento, Adolfo Hitler, los que hayamos podido leer Mi lucha no por la afinidad con el nazismo, sino por la culturización política que tenemos que entender,
que tener para entender. Él de manera muy clara decía todo lo que hizo. No podemos hacernos los sorprendidos 30 años después, en los años 40 o en los años 50, cuando vimos todo el fenómeno del Holocausto, cuando vimos todo el fenómeno del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, cuando vimos todo el desarrollo de los fundamentos que llevaron a tener un enfrentamiento desde Alemania a los países del eje y todos los demás que estuvieron involucrados de uno y de otro lado, cuando Adolfo Hitler lo había escrito desde el principio. Mi lucha describe de manera muy clara, si quieren ustedes con metáforas, si quieren ustedes con conceptos para la época abstractos en materia de ciencia política, pero mi lucha desde su momento descifraba que todo lo que pasó, cuando menos si estaba en las circunstancias de poderlo dirigir, iba a pasar. Entonces, irresponsable Adolfo Hitler con esas acciones, pero más irresponsable la sociedad política, científica y analítica de la época de no haber leído, entendido, difundido y contenido las ideas que ahí se manejaron. Por eso foros como los de hoy eso buscan, que desde aquí tratemos de construir un nuevo criterio político, pero desde la academia, no desde el partido político. Pertenecer a un partido político es altamente honroso. Yo he militado en un partido los últimos 23 años de mi vida, más sin embargo, zapatero a tus zapatos. Hay cosas donde la arena política empírica merece de toda la entrada del político práctico, pero también hay áreas donde la ciencia, la academia, la lectura, las disciplinas y todo el construcción de conocimientos en materia de ciencia política que se han hecho en los últimos años merecen la pena que se debatan. Por eso hoy en este simposio, las ideologías políticas contemporáneas y su vigencia en el siglo XXI, que coordina el doctor Samuel Schmidt, busca precisamente eso, que inauguremos desde Chihuahua un modesto foro que se puede llegar a convertir en muy serio y aportación de ideas de hacia dónde vamos. ¿De hacia dónde vamos qué? Como chihuahuenses, de hacia dónde vamos como nación. Por eso hemos invitado gente hoy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por eso hemos invitado hoy gente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por eso hemos invitado hoy gente de la Universidad de Texas, de UT, con sede en Austin, y por eso hemos invitado gente de la UAM Ixtapalapa, para que junto con el criterio chihuahuense podamos ir construyendo lo que puede ser una propuesta. Lo peor que nos puede pasar es que no se tome en cuenta. Lo mejor que nos puede pasar es que de cada uno de estos simposios que queremos llevarlos a cabo cada 2 meses, regionalizados en el Estado, se vaya construyendo una literatura que sirva de sustento para la toma de decisiones o simplemente para entender qué es lo que está pasando. Porque al final del camino, de eso se trata las ideologías. Las ideologías, quien piense que ya no están vigentes, merece la pena que se dé una intromisión en este foro que vamos a tener el día de hoy, porque creo yo, desde la óptica de la ponencia que a mí me toca presentar, que las ideologías políticas están más vigentes que nunca. Las ideologías políticas se encuentran presentes hasta en el que no cree nada, porque el solo hecho de no creer en nada es que ya está creyendo en que no cree nada. Entonces las ideologías están vigentes. Creo que al mundo político contemporáneo de las Europas, de la América Latina, de América del Norte, porque Estados Unidos no ha sido ajeno este año de los golpeteos, más bien lo que le ha faltado es entender por qué actúan como actúan o por qué actuamos como actuamos los actores políticos contemporáneos. Quien no haya leído, y volvemos al ejemplo de mi lucha, quien no haya leído hace 4 años ese extraordinario libro del autor francés Los Indignados, debe de estar muy sorprendido por lo que está pasando en Ayotzinapa y por lo que está pasando en una serie de movimientos que por una u otra razón se presentan en nuestra nación, y en Centroamérica, y en Sudamérica, y en Europa. Quien no haya leído Los Indignados no podrá entender cuál es la motivación, volvemos a lo mismo, ideológica que nos ha llevado a este tipo de acciones. Creo que el siglo XXI en su segunda década está en un momento no de contener, está en un momento de entender. Y a la medida que entiendas qué está motivando al anarquista, y a la medida que entiendas qué está motivando al fundamentalista religioso fanático, y a la medida que entiendas qué está motivando al comunista, aunque el comunismo esté probado que fue una utopía de grandes alcances filosóficos, pero de muy poco alcance en la práctica, mientras no entendamos por qué se actúa como se actúa, entonces creo yo que vamos a estar perdiendo energías en el área equivocada. Es un momento pues de entender
de entender por qué los estudiantes actúan como actúan, de entender por qué los indígenas, por qué los lecheros, de entender por qué todas las corrientes que hay al interior de una sociedad, en este caso la mexicana, la chihuahuense, la latinoamericana, se encuentran recargados con una forma de pensar. Si entiendes lo que traemos en la cabecita, entonces ya estamos en posibilidades de cuando menos tener un parámetro de iniciar con el más hermoso instrumento que pudo habernos dado la política, y que es precisamente la negociación y los acuerdos políticos. Y es por eso que quiero anunciarles que a partir de hoy, o a partir de ayer que iniciamos este mismo foro en Ciudad Juárez, queremos cada 2 meses tener un foro cuya sede siempre sea Ciudad Juárez como arranque y una ciudad secundaria o satélite como réplica o como espejo de lo que se analizó en Juárez. Juárez es una gran metrópoli. Juárez es una región que tenemos que entender, hablando precisamente de estos temas, con mucha mayor seriedad. Juárez debemos de verla como la solución, no como un problema. Y por eso Juárez debe de ser un escenario y un foro de debates importante. El próximo que habremos de tener, si la agenda sigue los mismos términos que le hemos planteado, es el próximo 29 de enero. El próximo 29 de enero nos estará visitando una persona polémica hasta la médula en materia de administración pública, pero pensante con conocimientos constructivos desde la academia, que es lo que nos interesa aquí, y que es el doctor Jorge Castañeda. Jorge Castañeda estará aquí en Juárez el próximo 29 de enero presentando su libro Amarres Perros, en donde se busca hacer un replanteamiento de por qué México fue la cabeza del tren de la negociación latinoamericanista y la cabeza de la construcción de grandes acuerdos para ir diseminando las guerrillas políticas, como en su momento fueron los acuerdos de Chapultepec con El Salvador, la negociación del Grupo Contadora, los acuerdos importantes para ir matizando y disminuyendo las represiones dictatoriales en la América Latina de los años 60, 70 y 80, y que se perdió y se difuminó por tal vez falta de una vocación latinoamericanista en los años de la primera década del siglo XXI aquí en México. Hoy veo que el presidente Enrique Peña Nieto está recuperando, si no ese liderazgo fuerte que tuvimos por muchos años al interior de América Latina, sí la tradición de ser un punto de referencia en donde los acuerdos pueden ser alcanzados. Creo que la ruta que está trazando el canciller Meade nos empieza a meter en ese escenario de acuerdo político continental, y que espero que antes de que termine su sexenio el presidente Peña Nieto volvamos a tener ese liderazgo político. Pero vuelvo al inicio del planteamiento que estoy haciendo. Para poder lograr eso hay que entender lo que está pasando, y para entender hay que conocer las ideologías políticas contemporáneas. Me toca la parte introductoria. No acostumbro a leer mis intervenciones, mas sin embargo hoy merece de toda la seriedad por ser un simposio que habrá de construir un documento, si no científico, sí con fundamentos conceptuales ideológicos que pretendemos poner a disposición de la academia, de la política y de los gobiernos mexicanos. Seamos conscientes de ello, ¿no? Todos tenemos una ideología política, incluso los que abiertamente decimos no tenerla. Todos creemos en ciertas cosas, todos valoramos algo: la propiedad, los amigos, la ley, la libertad, el dinero, la autoridad, la honra, el honor. Todos tenemos prejuicios, incluso los que declaran estar libres de ellos. Todos vemos el mundo de una u otra forma, tenemos ideas e intentamos que lo que ahí sucede tenga algún sentido para nosotros y los que nos acompañan. Muchos de nosotros nos sentimos descontentos y criticamos lo que vemos alrededor y lo comparamos con lo que quisiéramos ver. Algunos rechazan la sociedad y sus valores y se aíslan, pero siempre se encuentran listos para la acción. La gente con las mismas ideas sobre el mundo, nuestra sociedad y sus valores se agrupan. Nos sentimos atraídos por los que tienen valores e ideas similares, disfrutan de lo mismo que hacemos nosotros, tienen prejuicios parecidos a los nuestros y en general ven el mundo de un mismo modo. Estos individuos, que somos todos nosotros, tendemos a reunirnos en clubes, iglesias, movimientos, asociaciones y partidos políticos. No importa lo independiente que pretendamos ser, todos estamos influidos por las ideas. El honor, el patriotismo, la familia, la religión, la raza, el estatus económico, todos esos elementos nos llevan a concluir que somos creadores intelectuales y que somos productos de ideas, de ideologías, y lo más importante, que estas ideologías históricamente, si quieren nos remontamos hasta el hombre históricamente con mayor liderazgo político del que tenemos registro, como Jesús, convirtió una ideología en particular en una forma
de que los seres humanos puedan manipular, pero también ser manipulados. Ese es el alcance de lo abstracto que puede ser una ideología política, pero de lo impactante cuando se entiende cómo se debe de manejar. Las ideologías son parte importante de nuestras vidas, no están muertas ni en declive, como sostienen algunos autores. Las ideologías siempre las he entendido como el conjunto de creencias, ideas y actitudes íntimamente relacionadas en un momento determinado, en una sociedad o comunidad determinada. Son un conjunto de ideas, las ideologías, que la gente tiene sobre un régimen político y sus instituciones, y su propia posición y rol dentro de él. La ideología aparece entonces como sinónimo de cultura política o de tradición política. Sin embargo, diversos grupos dentro de la misma comunidad política, en ciertos momentos y en determinadas condiciones, cuestionan la ideología dominante. Intereses, clases, religiones y movimientos políticos pueden desarrollar lo que también merece la pena que pongamos en este foro como las contraideologías, las que sostienen que el status quo, el estado actual político en el que nos encontramos, debe de ser modificado. Estas voces contraideológicas, que por usar la palabra contra no significa que sean negativas o de mal rumbo, defienden el cambio en vez del orden establecido, que el orden establecido es lo que entenderíamos como el status quo. Critican, rechazan, presentan proyectos para la reestructuración, reagrupación y reordenación de la sociedad y generan movimientos políticos con objeto de obtener suficiente poder y respaldo popular para llevar a cabo los cambios que ellos promueven. Si empezamos por entender este pequeñito detalle, empezamos por entender muchas de las cosas que están sucediendo en la América Latina y en el México que tanto queremos. Defienden el cambio en vez del orden. Una ideología que empuja a la gente a la acción. Aquí es donde empieza el elemento, la bujía y el motor motivador del alcance que puede tener una ideología, si manipulo con ella o si soy manipulado a través de ella. Reivindica esta motivación los cambios en la forma de vida y de modificación de lo existente. Por eso, al tratar las ideologías, debemos de tener siempre en cuenta dos características fundamentales. Una corriente ideológica busca racionalizar el status quo y las otras, que pudieran considerarse rivales, buscan cuestionarlo, pero dentro, insisto, de un marco de normalidad y de legalidad. Los autores han hecho algunas tipologías sobre las ideologías políticas que creo que también son parte del entendimiento para ver con cuál nos identificamos mejor y para entender las demás con las que no nos identificamos. Las ideologías políticas se refieren a valores, calidad de vida, distribución de bienes y servicios, libertad, igualdad. Si hubiera acuerdos sobre cada una de ellas, habría una sola ideología que todos compartiríamos, pero eso no existe. La gente mantiene diversas opiniones con distintos proyectos de vida. Podríamos, pues, consideramos dividir las ideologías en tres grandes categorías. La primera, insisto, la que defiende el status quo, que también son consideradas como conservadoras. La segunda, la que defiende los cambios a largo alcance, de 180 grados, que pudiéramos considerar como las revolucionarias. Y las terceras, que son las que están dentro del espectro más rentable electoralmente, si lo quisiéramos ver así desde la óptica occidental, son las que se consideran de cambio moderado o reformistas. Asimismo, los autores han agregado criterios para poder entender mejor las ideologías políticas: la coherencia, la presencia, la extensión y la intensidad. Haremos alguna reflexión sobre ellas. ¿Qué significa la coherencia de una ideología política? Es el alcance que tiene una ideología junto con su lógica y su estructura interna. La coherencia de una ideología tiene que ver con lo lógico o no que nos resulta lo que está planteando a través de la misma. Habría que preguntarnos para llegar a la conclusión si es coherente o no. ¿Es completa? ¿Tiene claros sus objetivos? ¿Es contradictoria? ¿Dice esto y hace aquello? Pudiéramos decir, por ejemplo, que la coherencia que nos plantea la ideología demócrata cristiana o la ideología demócrata social tiene un alto contenido de coherencia. Mas, sin embargo, si nos preguntáramos la coherencia que tiene la anarquía o el comunismo cuando marca a través del manifiesto comunista que deberán de desaparecerse las luchas de clases a través de la instauración de una dictadura del proletariado, que desaparezca el gobierno y que mantenga una sociedad en un tránsito común hasta que todos seamos iguales en un escenario utópico, bueno, pues ahí es donde empiezas a cuestionar
cuestionar la coherencia, no de la literatura que el propio planteamiento del Manifiesto Comunista sostiene, sino por la propia formación, condición humana y valores de la sociedad. ¿En qué sociedad de 120 millones de habitantes como México? ¿En qué sociedad con 14 millones de habitantes como Cuba? ¿En qué sociedad con 300 millones de habitantes como Estados Unidos? ¿O en China, con un régimen comunista con 1.400 millones de chinos? Pudiéramos pensar que una dictadura del proletariado antigobernista pudiera estabilizar los criterios de los 1.500 millones hasta que todos estuviéramos de la mano y ya no hubiera más gobierno ni más lucha de explotados por explotadores. No vengo a cuestionar aquí el comunismo de ninguna manera, más bien vengo a poner un ejemplo de cómo el primer elemento que nos plantean los autores, la coherencia, tiene una razón importante de análisis en este aspecto. El segundo tema que sugieren los autores analizar para entender las ideologías es la presencia. La presencia es la extensión en el tiempo en la que una ideología ha sido operativa. Algunas pueden estar en declive, pero tienden a recuperarse. Algunas pueden estar muy abajo, pero tienden a subir. Ahorita el movimiento anárquico tal vez no tiene mucha coherencia, pero tiene una presencia importante, cuando menos en intensidad de crecimiento. El movimiento nacional socialista de los años 40, el fascismo, fueron movimientos que se extendieron de manera muy rápida en aquel momento, al grado de que hasta se llegaron a constituir bloques de países del eje, mas sin embargo con el tiempo fueron disminuyendo, y para nuestra sorpresa, cuando menos para la mía desagradable, en la Europa de principios de siglo, en Austria con Hayek, en Francia con Le Pen, en Chile con los movimientos post-pinochetistas que se han estado dando, pues encontramos que esos movimientos de extrema derecha autoritaria vuelven a tener una presencia importante, y ya ven que estaremos platicando dentro de 25 o 30 años. Nadie estamos exentos de poder asegurar que esos movimientos no volverán. ¿Cómo olvidar aquella época del valiente republicanismo español con aquella frase de los fascistas no pasarán? En las frases con las mantas de Madrid, escuchen la canción de La Puerta de Alcalá y cómo con nostalgia nos recupera esa frase histórica de los fascistas no pasarán. Y sí pasaron, y después los quitaron, pero se vuelve a posicionar la derecha con el gobierno del presidente de España, se me olvidó su nombre, con Rajoy. Y bueno, pues no estamos exentos de los vaivenes y de las formaciones en ese sentido. Las exposiciones que habrán de tener mis compañeros, que me sucederán a lo largo de la mañana, van a tener extraordinarios conceptos para que entendamos esos posicionamientos de derecha autoritaria desde la modalidad mexicana, y hablar abiertamente de los temas que aquí nunca se hablan, del yunque, de los tecos, de temas tan trascendentes que los partidos políticos no los tocan, por las razones que ellos habrán de tener, a veces por falta de información, mas sin embargo en foros abiertos a partidistas, pero cargados de criterio político, sí pueden ser evaluados. Esas conferencias de mis compañeros que me van a suceder las escuché en Ciudad Juárez y son de un contenido extraordinario. Me toca la parte introductoria y ellos vienen a sacar la carnita importante de todo esto. El tercer elemento importante que una ideología se considera debe de ser tomado en cuenta es la extensión. Ya vimos que la coherencia es un tema, ya vimos que la presencia cronológica es otro tema, pero la extensión tiene que ver con un diagnóstico numérico. ¿Cuánta gente comparte la ideología? ¿Qué porcentaje de la densidad demográfica de una región es solidaria y seguidora de este tipo de ideología? ¿Cuáles serían tal vez las ideologías que aparentemente tienen una mayor extensión? La democracia social, la democracia cristiana. Los movimientos ecologistas empiezan a tener una extensión muy importante en Europa. Los posicionamientos falsos de centro. Yo quisiera dejar aquí en el debate para la mesa que habremos de tener al final abierta al público, ¿qué tan cierto es que existe el centro? El centro se convirtió en el discurso pragmático, sencillo, político, que nos permite decir, ni soy de izquierda, ni soy de derecha, pues así quedo bien con todo el mundo. Nada más que la ideología va más allá de lo que yo digo que pienso. La ideología se debe de operacionalizar en los hechos, y allí es donde empiezas a medir la capacidad de gobernar a partir de la forma de pensar. Sería interesante que en México empezáramos a explorar la posibilidad, ahora que tiene 15 años de moda, el firmar ante notario público que los acuerdos y los compromisos de campaña no son más que un planteamiento de propuesta, de ideología. Sería interesante ver hasta qué grado pudiera generar el incumplimiento de esos acuerdos una responsabilidad administrativa a partir de la Ley de Responsabilidad de Administradores Públicos
porque al final de cuentas la fe la hace ante una autoridad pública, que es el caso del notario público. Pero bueno, esto quiero decirlo para complementar cómo la ideología es muy importante si la sabemos encauzar. Y por último, la más peligrosa de las tipologías o de los criterios para entender las ideologías es la característica de la intensidad. Cuando alguien nos dice, híjole, este cuate es muy intenso, nos estamos refiriendo a una persona que tiene una fuerza de penetración, que tiene una fuerza de pegarse a una causa, que tiene una fuerza de estar pegadito como un chupón en la boca de un niño, pero cuando se trata de una ideología y en donde el grado de atractivo es muy alto, es donde se empiezan a convertir en peligrosas. ¿Cuáles son algunas de las modalidades ideológicas que tienen a lo mejor poca coherencia, poca presencia, poca extensión, pero un alto grado de intensidad? Por ejemplo, los anarquismos, los hooligans, que han traducido la ideología política en movimientos deportivos, no es más que una forma de pensar intensa con poca coherencia. El tema de los hinchas del Reino Unido, el tema de movimientos como el fundamentalismo religioso, ¿qué motivación pueden tener? Y lo pregunto, no lo cuestiono, somos muy respetuosos de las formas de pensar diversas, pero ¿qué motivación pueden tener un grupo de árabes, musulmanes, pilotos para irse a estrellar en las Torres Gemelas? Pues tal vez para muchos de los que estamos aquí ninguna, pero para ellos seguramente las promesas de un mejor mañana, acuérdense que puede más la esperanza que la gratitud, la esperanza de un mejor mañana en otro mundo, en otras condiciones, en otras circunstancias, posiblemente pudieron haberlos motivado a eso, porque sería tan fácil como que los fundamentalistas religiosos nos cuestionaran a los mexicanos nacionalistas republicanos del siglo XIX y nos dijeran qué motivación tuvieron los niños héroes para en una bandera enfrentar de manera muy disminuida a un ejército estadounidense en condiciones de muchísima desventaja. Entonces, por eso es importante el respeto a la forma de pensar. No puedo coincidir con todas las ideologías, pero sí puedo estar intentando comprender cómo piensas, y cuando comprendes cómo piensas, es cuando las alianzas desde el gobierno con la sociedad pueden ser una realidad. Es cuando el gobierno deja de ser el enemigo del sindicato. Es cuando el gobierno deja de ser el enemigo de la organización que, si se creó, fue precisamente por misiones de los partidos políticos o de la acción gubernamental. No estamos aquí hablando de ningún momento específico. Los movimientos sociales vienen siendo una realidad organizada con la Asociación Civil en México, cuando menos ya de manera muy intensa, desde mediados de los años 90, cuando todo el problema que se devino de la crisis económica de mediados de finales del siglo pasado. Entonces, entender, insisto, tal vez esa sería la tesis de mi exposición esta mañana, el entender es la clave para construir. Y entender no significa el entreguismo. Entender significa saber que hay una motivación en cada uno de los actores políticos para tenerlos ahí. Nadie anda ahí gratis. Y yo creo que el origen de la formación de corrientes tampoco tenía la finalidad de destruir algo, sino de construir algo. Que a mí no me convenga lo que quieren construir, tampoco quiere decir que sean mis enemigos. Es simplemente un proceso de entendimiento. Terminaría mi intervención comentando que no hay ideologías verdaderas o falsas, sino que lo que merece la pena es preguntarnos qué se pretende conseguir con esa ideología. ¿Cuál es el planteamiento de fondo que como gobierno me está poniendo la organización social que hoy recibo? Pero también es importante, si logramos construir esa politización desde la responsabilidad de las ideologías en las organizaciones sociales, en las cantidades impresionantes de sindicatos que hay en el país y en América Latina, de que también comprendan de allá para acá, seguramente podremos empezar a construir una sociedad mexicana más generosa. Pero lo más importante, empezar a construir generaciones de nuestros niños con un sentimiento de patriotismo, de chihuahueneidad, de mexicaneidad, con un arraigo en donde esté primero el orgullo de ser mexicano antes de ganar la siguiente elección. Concluiría yo diciendo que las principales ideologías políticas vigentes al día de hoy en el mundo, desde mi óptica, serían el liberalismo, el socialismo, el comunismo con todas sus variantes que se desprenden a partir del manifiesto comunista de 1848, como lo son el marxismo-leninismo,
el marxismo-estalinismo, el marxismo-trotskismo, y luego las variantes ya de finales de siglo que fueron el marxismo-castrismo y hasta el marxismo-chavismo, que hemos podido ver en donde se van adecuando, sin olvidar una de las corrientes izquierdistas, pero de mayor estrategia represiva que existieron, como lo fue el maoísmo de la China de Mao Zedong. El conservadurismo es otra de las alternativas que vemos todavía con mucha vigencia, por donde fluyen sin duda posicionamientos como el liberalismo social, posicionamientos como la democracia cristiana, que Felipe Calderón, para el Partido Acción Nacional, a veces dice que es demócrata cristiano, a veces dice que no es demócrata cristiano, pero el Partido Acción Nacional convirtió a Felipe Calderón, siendo presidente de la República, en el vicepresidente mundial de la Internacional Demócrata Cristiana. Si aquí el Partido Nacional no se llama Partido Demócrata Cristiano, como sí se llaman en Chile, como sí se llaman en Europa, como sí se llaman en regiones conservadoras de algunas partes de Centroamérica, pues es simplemente porque nuestra Constitución no permite elecciones religiosas, pero creo que hay una gran motivación en el mismo, y la doctora, que va a seguir en un momento más, va a hacer un paseo extraordinario por todo lo que fue la ideología, o lo que ha sido la ideología de derecha en el país. Otra alternativa que también yo veo vigente todavía en el mundo como ideologías políticas es la derecha autoritaria. Esa derecha que va más allá del conservadurismo tradicional y donde pudiéramos encasillar el fascismo, el nazismo y la extrema derecha, que es donde ya entra de manera muy activa el anarquismo. También consideraríamos como vigentes, aunque creo yo que en declive, sobre todo en Europa, el nacionalismo. Nacionalismos que se formaron en regiones que antes de que existieran estos movimientos ni sabíamos que existían las regiones, como el País Vasco, como el norte de Irlanda, como Córcega, perteneciente a Francia, y todos pensaríamos que sería italiano, como Malta, como Chipre, como Carabaj, como Georgia, y si me apuran mucho, pues hasta como Parral y Jiménez, ¿no? O hasta como Cuauhtémoc y Anáhuac, o hasta como Juárez y Chihuahua. Los nacionalismos son temas que, si bien en declive, sí son formaciones que van más allá, porque tienen mucha intensidad, si le metemos el elemento que analizábamos ahorita de las tipologías. También consideramos que sigue vigente muy fuerte el impulso religioso. Tal vez México no ha sido el mejor escenario para que el impulso religioso haga de las suyas, aunque la guerra cristera de los años 20 y 30 sí nos dieron una probadita de lo que significaba al pie de guerra gritar "Viva Cristo Rey", mas sin embargo países, sobre todo involucrados con el movimiento islámico maometano, pues son ahorita los que están más de moda, pero no debemos de dejar de tener de vista acontecimientos fanatistas religiosos como lo que sucedió en Waco, Texas, en los años 90 del siglo pasado, o como escenarios extraños en Noruega y en algunas partes de Canadá y Estados Unidos que hemos visto, que llega repentinamente una persona, ejecuta a todos en una escuela, o ejecuta a todos en un McDonald's, y todo fue en nombre de la deidad suprema. Entonces, sí tomaría yo en cuenta los impulsos religiosos como un tema vigente, y en donde metería dos aspectos: el fundamentalismo religioso y la teología de la liberación. Hay un tema interesante que los mexicanos, sí los latinoamericanistas, pero no los mexicanos, hemos estudiado a fondo. ¿Cuál es la finalidad de la teología de la liberación? Tuvimos matices de teología de la liberación en la primera etapa del gobierno de Vicente Fox. Luego el pragmatismo del día a día lo fue transformando, mas sin embargo es un tema vigente desde los años 60, en que se origina a través del movimiento de Antonio Gutiérrez en el Perú, y que uno de los buenos escenarios de estudio para entender el alcance de la teología de la liberación, sin duda lo significó el Haití de los años 90, en aquella descarnizada lucha que tuvieron Jean-Bernard Aristide y Raúl Cedras para poder, a partir de una serie de motivaciones espirituales, conservar el poder de la isla. Y por último, las nuevas voces que sin duda cada vez impregnan de manera más importante y avanzada el discurso político de los movimientos sociales son el ecologismo, el pacifismo fundado desde Mahatma Gandhi en la época de la resistencia civil india contra el Reino Unido, y el feminismo, que posiblemente ha sido, desde Rosa Luxemburgo, una de las corrientes que más fuerza han ido tomando desde Europa hacia la América Latina, y seguramente cuando se consolide bien en América Latina el movimiento, habrá de brincar a países con un aletargamiento en la conceptualización política, como lo son África y como lo son la Asia Central. Muchas gracias, 10-4.